En el 1867, Rusia le vende a Estados Unidos una porción de hielo que se conocía como Alaska, se lo vende al gobierno de Estados Unidos por 7.2 millones de dólares. En aquel tiempo, los rusos pensaron que estaban haciendo el negocio del siglo. Estaban recibiendo 7.2 millones de dólares por un lugar donde lo único que habían eran osos polares, focas. Allí no había más nada, lo que había era hielo. Ellos pensaron que hicieron el negocio del siglo. En este tiempo, esos 7.2 millones de dólares son equivalentes a algo como 120 millones de dólares. El nuevo estadio de los Yankees vale más que eso. Así que el estado de Alaska le fue dado a Estados Unidos por una cantidad de dinero mucho menor que lo que vale el estadio de béisbol de los Yankees de Nueva York. Y Rusia estaba conforme con la venta que hizo. Hizo un gran negocio. Ese gran negocio resulta que Alaska, aparte de tener agua, que está escasa, tiene también petróleo, que es importante. Pero quitando el petróleo y el agua, le dieron a Estados Unidos un lugar donde poner misiles apuntando hacia Rusia, porque la distancia de Alaska a Rusia es lo suficientemente corta para que los misiles de Estados Unidos lleguen hasta Rusia. Igualmente usted dirá, pero los de Rusia llegan a Estados Unidos. Sí, es cierto. Lo que pasa es que Alaska, aunque es un estado de la Unión, es un estado no continental, no unido a los 48 otros estados. Hay 48 que están juntos, hay 2 que están fuera. Y Estados Unidos no quiere que le ataquen los otros 2 que están afuera. Pero si le van a atacar a alguno, mejor que le ataquen los que están afuera que los que están pegados. Así que ese negocio que hizo Rusia en aquel tiempo era bueno, pero con el tiempo se demostró que no lo fue, que les robaron. Y muchas veces en la vida del creyente van a llegar situaciones que nosotros vamos a pensar que son buenos negocios para nosotros. En el momento cuando lo miramos, creemos que son buenos negocios. Jesús escogió 12 discípulos. Los escogió Jesús, no se los impuso nadie. Y esos 12 discípulos que Jesús escogió estuvieron todos la misma oportunidad de caminar con el Maestro, de aprender con el Maestro, de recibir las bendiciones del Maestro. Cuando el Maestro multiplicaba el pan y los peces, ellos participaron todos de la multiplicación de los panes y los peces. Cuando el Maestro hacía los milagros, todos ellos participaban de esos milagros. Cuando Jesús envió a sus discípulos de 2 en 2, también ellos fueron de 2 en 2. Y cuando llegaron los discípulos a donde Jesús y dijeron que ni aún los demonios se les sujetaban, y Jesús dijo que él vio a Satanás descender del cielo como un rayo, todos ellos participaron de esa gran bendición. Judas también participó de esa gran bendición. Pero en el trayecto de la vida de creyente de Judas, había algo dentro de él que no lo dejaba ser como todos los demás. Judas tenía su visión más puesta en lo material que en lo espiritual. Él iba al monte y obraba con el Señor en el monte, y se quedaba dormido igual que se quedaban dormidos los demás. Porque usted sabe que Jesús fue y los invitó al monte, y cuando viró los encontró durmiendo y los despertó y los regañó y les dijo velad y orad, y volvió para allá a orar, y cuando viró de nuevo estaban durmiendo y le dijo: ¿qué pasa? No pueden orar ni una horita conmigo. Todos estaban durmiendo. Esa porción bíblica no dice que habían 10 que se quedaron dormidos, pero Pedro y Juan no se quedaron dormidos. No, todos se quedaron dormidos. Jesús les llamó la atención a todos con los que se quedaron dormidos,
Pues esa situación de cuando Jesús iba al monte y se quedaban dormidos, le pasaba muchas veces. En ese momento, en esa última situación, Judas no estaba. Pero en las situaciones anteriores, Judas había ido con él al monte y se había quedado dormido también. Y había estado en la barca y lo había visto a Jesús caminar en la barca, caminar sobre las aguas. Y había visto a Jesús reprender el mar, los vientos. Él había estado en todo eso. Y aunque estaba viendo todas las cosas espirituales, la mente de Judas estaba en lo material. Cuando llega la mujer con el frasco de alabastro, Judas acá está sacando números. Y dice, el frasco vale tanto, el olor huele bueno y no se dispersa tanto, así que ese perfume es bueno, vale tanto. Y entonces si lo vendemos nos queda esto, menos el 10% que es mi comisión por yo irlo y venderlo, menos también lo que me voy a tumbar, más lo que me va a regalar el maestro, pues me sobra tanto a mí. Y él estaba sacando números porque su visión estaba en lo material. Y como su visión estaba en lo material, entonces a él se le hizo fácil ir a vender al maestro. Ahora, la versión que leímos, que es la versión de Mateo, dice que Judas fue y ofreció vender al maestro. Pero si vamos a la versión de Lucas, Lucas capítulo 22 del 31 al 34, Lucas 22 dice que es 22.